Forcam, Avenida Victorica y Acceso Este, Moreno. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. Bueno, seguimos en política local con los candidatos que nos visitan en estos días para poder tener una información más profunda de quiénes son los candidatos justamente que compiten este domingo. Tenemos la presencia del candidato a gobernador, Cristian Castillo, y Erika Seidler, precandidata a intendente. Difícil, pero bueno, candidata a intendente de Moreno. De Moreno. Bien. Bueno, vamos a conversar un poco qué es lo que ustedes proponen para Moreno y para la provincia. Empezamos por las damas, como corresponde. ¿Y cómo ves Moreno? Y mira, Moreno, lo que se ha notado es un distrito bastante olvidado en general, pero en los últimos años se nota como el nivel de vida ha decrecido. Incluso Moreno está dentro de los distritos del conurbano, como con uno de los peores índices, está cuarto, digamos, con una red cloacal totalmente ineficiente, una red de gas que no cubre la necesidad de todos los hogares del pueblo trabajador del municipio, con menos del 50% de las calles asfaltadas. Bueno, y recientemente el gobernador Daniel Scioli, candidato a presidente por Frente para la Victoria, inauguró las UPA, que son las unidades de prevención de salud, y realmente son insuficientes porque es una inauguración formal, digamos, porque no cuenta ni con los equipos ni con los profesionales necesarios para que pueda funcionar y verdaderamente dar solución a la demanda que hay en los barrios de Moreno. ¿Y qué propones vos? ¿Cómo ves solucionar estos problemas en Moreno? Y mirá, para solucionar los problemas de fondo que afectan tanto a la salud pública como a la educación también, es necesario en primer lugar entender que estamos en una situación de emergencia, donde lo primero que hay que hacer es resolver esa situación. Hay que afectar intereses, no puede ser que la salud pública y la educación pública son las que menos, en comparación con lo que se destina a seguridad y al reforzamiento de las policías locales, etcétera, es lo que menos presupuesto tiene destinado. Nosotros opinamos que el presupuesto es insuficiente, y que es insuficiente porque no está pensado en función de las necesidades del pueblo trabajador, ni de Moreno ni del conurbano, y ni hablar del resto del país tampoco. Y la provincia, menudo problema, la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, es el panorama que mencionaba Erika, no difiere cualitativamente en los temas estructurales a la síntesis que uno podría hacer de la provincia, ¿no? Fíjate el tema vivienda, hay 1,5 millones de familias bonaerenses que viven en villas y asentamientos en emergencia habitacional y para los cuales hay cero política. El último presupuesto, el del 2015, solo proyectó hacer, no sé si las hicieron, 7.000 viviendas. Yo estaba como diputado en la legislatura, voté en contra de ese presupuesto, al que califiqué presupuesto de ajuste y de mano dura. Dije estaba porque nosotros rotamos en los cargos, en el Frente de Izquierda ocupamos, digamos, entre 3 compañeros el mandato de 4 años. Y bueno, y la vivienda es un tema muy, muy sensible, ¿no? Y del otro lado hay 950.000 inmuebles vacíos directamente, lo cual encarece los precios de los inmuebles y de los alquileres. Tenemos la educación pública, donde casi no hay jornada completa en los colegios, solo el 2% cuando debería tener un mínimo del 30%. Tenemos docentes que para llegar a fin de mes tienen que hacer doble o triple cargo, que cuando tienen suplencias cobran 9 o 10 meses después. En el plan Fines están completamente precarizados, carencia de infraestructura, y en vez de aumentar los recursos para educación, en el presupuesto de este año solo crecieron el 28%, cuando el promedio del presupuesto es del 36%, lo que crecieron los recursos, ¿no? En salud solo crecieron el 31%, en desarrollo social lo mismo, y para las fuerzas represivas 66%, o sea, que cuando uno dice qué mirada tiene el gobierno de la provincia sobre dónde están las prioridades, está claro que no son ni salud, ni desarrollo social, ni educación, ¿no? Donde tiene la mira. Por el contrario, nos quieren convencer de que militarizando de alguna forma toda la provincia se solucionan los problemas, en vez de terminar con la situación de pobreza que tienen miles de bonaerenses, de marginalidad, que hace que estén disponibles para ser utilizados como mano de obra para las grandes bandas que se organizan del propio aparato de Estado
cosa que no quieren decir, ¿no? Ni de la que no quieren hablar, pero que es la realidad, como se ha visto cuando cae toda la cúpula departamental de La Matanza, de San Martín, de Vicente López, porque regenteaba y manejaba el gran delito como caja de recaudación entrelazada con el poder político. Todo esto que estamos viendo en el final de campaña, en la interna del oficialismo, ¿no? Donde se acusan de todo, donde también Elisa Carrió le presta la casa al tipo para hablar, Aníbal Fernández lo acusa a Julián Domínguez de hacerle la operación a él, con el grupo Clarín en el medio, donde a Aníbal Fernández lo acusan de todo. Es una cosa insólita, pero es verosímil todo este entramado, digamos, de relaciones que hay entre el gran delito y parte del aparato político, ¿no? Nuestra característica es además cobrar como docentes, mientras somos diputados, legisladores. Esto es un rasgo del Frente de Izquierda, y aportar el grueso de todas nuestras dietas a los fondos de lucha de quienes se están movilizando por sus reclamos. Lo hicimos con los trabajadores del EAR, con los docentes, con los de la ex-Donnelley, con movimientos de vecinos inundados en distintas partes de la provincia, con organismos de derechos humanos que están participando en juicios contra los genocidas de la dictadura. Bueno, ese ha sido nuestro compromiso, y me parece que parte del crecimiento del Frente de Izquierda, que ya en el 2013 obtuvimos 1.200.000 votos, 3 diputados nacionales, presencia en 8 legislaturas provinciales, se puede explicar, digamos, por esta distinción respecto de lo que denominamos la casta política profesional que gobierna la provincia, que gobierna el país, que tiene ingresos de nivel gerencial, cuanto menos, y que, bueno, vive completamente alejado de estas necesidades y padecimientos del conjunto del pueblo trabajador. Sí, la provincia de Buenos Aires es muy compleja, simplemente porque son como dos provincias: el Gran Buenos Aires, ¿no?, con una problemática muy seria, y el interior, que tiene también problemas, pero no tan complejos como el Gran Buenos Aires. Son distintos, ¿no? Sí, son distintos. Ustedes tienen un crecimiento político, como vos lo nombraste, de una cantidad de diputados nacionales, algunos diputados, son 3 concejales, y algunos diputados provinciales, van bien. Ahora, ¿vos no creés que en la provincia de Buenos Aires hay que acelerar un poco los tiempos políticos y lograr tener una mejor coparticipación y mejorar un poco para la generación que está viviendo en este momento? Bueno, porque a veces los votos, yo entiendo, marcan un crecimiento de ustedes, pero no a la velocidad que va la sociedad. Bueno, desde ya que nosotros queremos tener un nuevo salto. De hecho, sí, la interna que hay hoy en el Frente de Izquierda, donde nosotros vamos... Sí, ustedes son 2. Vamos en la lista que encabeza Nicolás del Caño, diputado nacional por Mendoza, junto a Miriam Brema. Bueno, Nicolás sacó el 17% de los votos en la capital de Mendoza, en las elecciones a intendente, y le ganó al Frente para la Victoria en la capital mendocina, lo cual fue un resultado muy importante de la izquierda, y es en porcentaje el más alto que hemos obtenido del 83 a la fecha. O sea, eso mismo es lo que queremos proyectar nacionalmente, por eso insistimos que la renovación apunta a un fortalecimiento y a un nuevo salto del FIT, confrontando con la lista que encabeza el compañero Jorge Altamira del PO, ¿no? Un histórico, digamos. Sí. Yo fui su candidato a vicepresidente en el 2011, pero bueno, ahora estamos en una discusión de cómo se fortalece el FIT. Igualmente, nosotros, aparte de la intervención electoral, hemos crecido en el peso en los sindicatos, hemos crecido en el peso entre los estudiantes, porque justamente si no tenemos esa fuerza militante, capacidad de movilización, no vamos a poder afectar los intereses de los poderosos. En la provincia, para ver de dónde se pueden sacar recursos, hay 1.250 grandes propietarios terratenientes, cientos de miles de hectáreas cada uno, que poseen el 40% de toda la tierra. ¿Dónde van esos recursos? Fuga de capital, especulación inmobiliaria, especulación financiera. Nosotros estamos por expropiarlo, y que esos recursos vayan a satisfacer las necesidades del pueblo trabajador. En general conquistaron... Expropiar esas tierras. Esas tierras, claro, y que el 40% de los recursos agrarios y ganaderos no vayan al bolsillo de unos pocos, no vayan a la fuga de capital, hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, y vayan a satisfacer las necesidades populares. Lo de la coparticipación es cierto, porque la provincia genera el 40% de los recursos nacionales y recibe el 20%. Y lo que había como resarcimiento, que era el fondo del conurbano, quedó planchado. Es decir, no aumentó más. Ahora, pero, una cosa, para modificar la coparticipación se requiere el consenso de todas las provincias, según estableció la Constitución del 94. Entonces, las que se ven favorecidas, es muy difícil que digan, así le damos más a la provincia de Buenos Aires. Entonces, digamos, nosotros estamos porque es una asamblea constituyente a nivel nacional y a nivel provincial. En la provincia
lo que podemos resolver es también modificar el sistema político, porque si el conurbano tiene el 70% de los habitantes, tiene sin embargo solo el 30% de la representación política de diputados y senadores. Si en el 2013 se hubiese votado distrito único en la provincia, el Frente de Izquierda hoy hubiese tenido 5 diputados. Como se votó por el sistema de secciones, tenemos un solo diputado. O sea, es una representación en contra de los grandes conglomerados donde vive la clase trabajadora. No por desmerecer, digamos, los problemas que hay en el interior de la provincia, pero yo estuve recorriendo muchísimo, digamos, la campaña, y vos tenés que cada ciudad, además, que pasa los 20.000 habitantes, tiene su pequeño conurbano. Tiene asentamientos en las veras de la vía del tren, en los arroyos, tiene una problemática de vivienda muy similar. Pero ahí, rebobinando un poquito, Sí. hay dos cuestiones. Una, la política directa, la política electoral, y otra, lo que nombraste de la cantidad de tierra que tiene la provincia de Buenos Aires en manos de poca gente y que ustedes proponen expropiarla. Eso va en contra del artículo 17 de la Constitución. No. Es decir, antes de llegar a eso, ¿no hay una batería de cuestiones legales que se pueden hacer para que esa tierra sea productiva y llegue el dinero no solo a la provincia, sino a todo el resto de los habitantes? La provincia plantea que por motivos de utilidad pública se puede expropiar. O sea, si consideramos utilidad pública resolver el problema de la vivienda, de las obras públicas, los recursos para educación y salud, la discusión está planteada. Lo que pasa es que obviamente son sectores que son muy poquitos numéricamente, pero tienen poder. Y bueno, pero se trata de confrontar con el poder, porque si no es muy complejo. Yo digo, si quieren empezar por menos, bueno, métanle en el bolsillo los impuestos a los grandes propietarios terratenientes. Eso es lo que yo digo. Bueno, no hay caminos alternativos. Nosotros no estamos en contra de toda medida que empiece a afectar esos intereses. Lo que decimos es que cuando se discute recursos, cuando dicen no hay recursos, momentito, la gente fuga capital, vamos a discutir una salida de fondo. ¿Queremos hacer algo? Perfecto. Empecemos por los country y los barrios privados. Han proliferado en todos los municipios. Hay municipios que tienen el 60% de la tierra ocupada por country y barrios privados. Y solo el 10 o 15% de la población. Entre todo el Gran Buenos Aires vive tanta gente en country y barrios privados como en la capital federal, pero ocupan 10 veces más tierra que la capital federal. Vos fijate el escándalo que es esto. Sí. Y los impuestos que pagan... Vos sos sociólogo. Sí. Yo lo veo en otro aspecto, no solo el impuesto, todo eso, sino que mucha gente que quiere aislarse de la sociedad y no ayuda a resolver el problema, porque está escondida. Obvio, pero cuando se instala un country en un barrio privado, enseguida tienes cloaca, red de gas, y fíjate la cantidad de vecinos que están sin acceso a lo más mínimo. Y no estamos, yo di la cifra que es del propio Instituto de la Vivienda de la provincia. Más de 1,5 millones de familias que tienen que estar en esa situación. Basta recorrer cualquier asentamiento y vos ves que las condiciones de vida son verdaderamente muy lamentables. Yo entiendo la propuesta de ustedes, es entendible, se ve, es clara. Ahora, el crecimiento de la izquierda en la Argentina en el último periodo democrático, yo viví también un poco el 70, pero digamos, en este último periodo va de una manera creciendo, pero lenta a veces. Sí, bueno, nosotros yo me acuerdo en el 85, somos los primeros que creemos que fuese muy rápido. 85 que ganó Zamora, 89 cuando salió diputado nacional Luis Zamora. Luis Zamora, 89 fue o antes. Sí, 89. Es decir, ahora tienen 3, es decir, el sector de izquierda más allá del partido que sea, en aquel entonces era el MAS. Es decir, el crecimiento va muy lento. Mientras tanto, los chicos crecen. Es decir, la vida continúa y a veces hay acciones que se ve de ustedes trabajando con los obreros que son muy loables, la defensa de las fuentes de trabajo, todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos. Pero en esto ¿no asusta un poco los términos de expropiación o cosas así? Bueno, el que se asuste se asustará, sobre todo se asustan estos propietarios de grandes cientos de miles de hectáreas, porque nosotros no estamos hablando... No sé si ellos se van a asustar tanto como nosotros no estamos hablando del pequeño propietario. El pequeño propietario no estamos por jorobarlo, es más, en general el grande se come al chico. Ese es el proceso de concentración que hemos vivido. Entonces, nosotros estamos discutiendo el puñado de grandes propietarios que se lleva la parte del león en Argentina. Y que, insisto, tienen fugado 400.000 millones de dólares. O sea, no es que esos recursos después vuelven, esos recursos están allá. Entonces, bueno, hay un debate ahí. Ahora, independientemente de esto, nosotros estamos planteando una serie de temas, hemos presentado la única plataforma electoral
que hay en este debate electoral es la que presentamos en la lista 1A del Frente de Izquierda. No hay ninguna otra escrita que se puede consultar. Nosotros ahí hacemos un eje en la salud pública, en la educación pública, en la vivienda y en la defensa de las condiciones de trabajo. Pues insistimos, creemos que hay que prohibir despidos y suspensiones por 24 meses, hay que terminar con las distintas formas de trabajo precario y hay que pegar un aumento de salario para que cubra el costo de la canasta familiar, cosa que hoy está muy por debajo, porque apenas llega a 6.000 pesos, la canasta familiar está evaluada en 14.000. Bueno, y eso nos distingue a nosotros como programa de reivindicaciones de lo que denominamos los candidatos del ajuste. Si uno piensa en un Scioli, en un Massa, en un Macri, y piensa en la década de los 90, son candidatos que reproducen la estética de la década de los 90, que se han sentido cómodos en la época del menemismo. Scioli mismo en La Rioja dijo, yo lo quiero mucho a Carlos Menem, él me introdujo en la vida política, lo veía el otro día con Mirta Legrand en el programa de televisión, y verdaderamente uno lo hubiese sacado a Scioli, lo ponía Massa, lo sacaba Massa, lo ponía Macri, y hubiesen contestado muy parecido, muy parecido. Pero son candidatos que, digamos, no van a representar los intereses de los trabajadores. Pero ese tipo de candidato es el que está captando el 90%, el 80%, el 90% de la población argentina. No, se escapa, pero esos mismos candidatos no digamos tienen... del electorado. No, sí, pero esos candidatos no pueden decir su verdadero programa. Ellos no dicen, el de Macri sale por abajo. Claro, Macri fue porque nos querían hacer creer que la gente quiere irse a la derecha. Y el propio Macri detectó en los focus group que hacía que no era así. Y entonces tuvo que, en forma oportunista, cambiar su discurso y dijo, no, yo no quiero privatizar. Tuvo que ir y cambiar. ¿Scioli qué hace para legitimarse? ¿Dónde viaja? A Cuba. ¿Qué lo hacen disfrazar? No, Scioli cambió, ahora está con los de abajo. O sea que son candidatos que tienen que mezclar en realidad lo que van a decir. No, insisto, no pueden decir su verdadero programa. Pues estamos en una situación donde no hay más viento de cola, donde China está cayendo económicamente, donde Brasil está devaluando, y donde si uno escucha a los economistas que asesoran a estos candidatos, sabe que se viene un mazazo sobre los trabajadores. Entonces, apoyar al Frente de Izquierda es también una medida de autodefensa de los trabajadores para poder enfrentar estas medidas que empiezan a ser variable de ajuste. Mira, estaba en Zárate Campana, una zona golpeada por la crisis de la industria petrolera que repercute en la siderurgia. Bueno, ya empieza a haber despidos. Los despidos son cosa cotidiana. Entonces, o frenamos esto, o sabemos que la variable de ajuste van a ser los trabajadores de nuevo. Sí, vos hablás de 400.000 millones de dólares fugados de la Argentina. Supongamos que el número es exacto. Vos hablás de un dique de contención que sería no dejar que se sigan fugando. Pero Macri, que vendría a ser el otro extremo de lo que ustedes proponen, optimistamente dice, no, vamos a crear condiciones para que vuelva ese capital, para que se reinvierta en la Argentina. ¿Ustedes qué dicen a esa propuesta? No, que eso es un verso. Siempre dicen, pero eso fue lo que fugaron capital, lo han fugado. Hasta mucho está bajo el colchón. Mirá, hasta digamos, el propio... Se dice fuga de capital, no es que esté... A ver, no. Hay el cálculo, hay una estimación en 280.000 millones y otra en 400.000 de argentinos que tienen depositado en el exterior. No lo que está en el colchón acá, depositado de argentinos en el exterior. Vos calculá, es mucho más que el conjunto de la deuda pública lo que han fugado. Bueno, este gobierno buscó con medidas de todo tipo, cedines, blanqueo, no pidiéndoles nada, etcétera, tráiganlo, cuenta gota. O sea, ¿cuál es el plan de Macri, de Massa y de Scioli? Para mí no tienen diferencia en plan económico. Devaluar y reendeudarse. Todos lo dicen, todos se quieren reendeudar, empezar un nuevo ciclo de endeudamiento que termina nuevamente en una explosión como la del 2001. Esa es la única idea que tienen en la cabeza. No se les cae otra de cómo organizar la sociedad en forma diferente. ¿Por qué? Porque ellos no van a afectar los intereses de los poderosos. Entonces acá hay una opción de hierro. O se sigue jorobando al pueblo trabajador, dejándolo viviendo en condiciones verdaderamente infrahumanas, con una educación y una salud pública que están por el piso, o afectamos los intereses que hay que afectar, de los que ganaron con la dictadura y vivieron del golpe genocida. Bueno, el padre Macri pasó de 7 empresas a 42 en la dictadura militar, de 7 a 42, y después se acomodó con todos los gobiernos, incluso ahora está acomodado con este, y va Macri a hablar mal de su padre a la televisión, porque no sabe dónde está. Bueno, yo de historia, si entramos a hablar de historia, tenemos la historia de la izquierda también, no entremos en la historia. Me parece que la discusión está, ¿cómo hacer que la Argentina vuelva a ser productiva en grande? Es decir, esa plata
que quede en la Argentina la gran riqueza que tiene bajo el suelo la mayoría, es decir, o es lo que se siembra o es lo que puede dar la minería o el petróleo y quede en la Argentina. Y la gente no lo quiera fugar, porque las experiencias que se ve de los países donde se utiliza la palabra expropiación y todo eso es que los capitales se quieren fugar, porque no tienen patria, se van de donde sea, de Venezuela, de la pero Argentina, contamos con, vengan. pero mira, O sea, nosotros contamos con experiencias de cuando los capitales se fugan, como los trabajadores gestionan las empresas y sin necesidad de esos capitalistas. En nuestro caso tenemos el apoyo que le hemos dado a los compañeros de la Exdon, el Emayigraf, una de las imprentas más grandes de la provincia de Buenos Aires, donde se fugó la empresa multinacional, dejó un cartelito de un día para el otro, yo me voy, ocupada por sus trabajadores, está produciendo, gestionada por ellos. El proyecto de expropiación de esa fábrica lo presentamos nosotros, votado por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia, ahora lo tiene que tratar el Senado, que esperamos que vaya favorablemente. En la provincia de Buenos Aires, más de 200 empresas recuperadas, gestionadas por sus trabajadores. El proyecto para que esas fábricas sean proveedoras privilegiadas del Estado lo presentamos nosotros, también logramos la votación por unanimidad en la Cámara de Diputados, está en el Senado. Es decir, que en pequeño, en la experiencia propia de nuestro país, cuando los capitales abandonan la fábrica, se muestra que hay otra forma de organización de la producción, donde los trabajadores la organizan, la gestionan. Tenemos el gran ejemplo de Sanón en el Sur, una cerámica, 14 años de gestión obrera, el más grande ejemplo de gestión obrera que tenemos en nuestro país, y están nuestros compañeros de nuestro partido, el PTS, como parte de la gestión obrera de la fábrica, se han proyectado políticamente. Nuestro compañero Raúl Godoy, salido de ahí, del embrión de Sanón, hoy es diputado provincial, y bueno, y nosotros apuntamos a que los que producen todos los días la riqueza social son los que mejor saben cómo funcionan las cosas. Vos imaginate si en vez de manejado por rollo, el subte por sus trabajadores, o los ferrocarriles por los ferroviarios, o en los propios hospitales, donde uno habla con los médicos y el personal no médico de cualquier recorrida y te dice, esto se podría hacer así, Pero después no tiene injerencia, en la toma de decisiones. Entonces nosotros apuntamos a que el propio pueblo trabajador, que es el que mejor sabe cómo las cosas funcionan, cómo se hacen, sea el que tome la dirección de las cosas. Ahora, insisto, estamos en una elección donde los trabajadores, la juventud, las mujeres que han dicho ni una menos, con un protagonismo inusitado. Ustedes no saben lo grande que han sido todas las movilizaciones del 3 de junio, pero en toda la provincia hay pueblos, localidades donde fueron las marchas más grandes del 83 a la fecha. Y hemos también presentado, y esto lo quiero destacar, el proyecto de emergencia en violencia de género, tanto en el Congreso Nacional como en la legislatura, donde decimos que hay que crear refugios. Hay solo 2 a nivel provincial, 2 que dependen de la provincia para las mujeres golpeadas, como si no hubiera nada. Decimos que hay que darle un subsidio para que puedan irse de la casa de los golpeadores y que hay que darles protección laboral, porque lo tan perverso de esto es que a la mujer la golpean, no va a trabajar, le descuentan el sueldo y hasta le echan de trabajo. Entonces estamos planteando una serie de medidas elementales para atacar las causas del femicidio y para proteger a las compañeras que son víctimas de ataques, y bueno, para terminar con que se muera una mujer cada 30 horas en nuestro país. 2 preguntas. Sí. Las últimas porque no nos va a dar el tiempo. 2 y cortas. Una, vos que estuviste en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, ¿qué le podés decir o qué puede haber pronto? Es decir, para esta generación que tiene entre 20 y 30 años y pueda tener su tierra, pueda hacer su casa o tener su departamento, buscar la forma de que, es decir, lo que nos pasó a nosotros en la década del 70 o hasta del 80, poder ir y comprar un terreno, hoy prácticamente no se puede. O hay que ir y tomarlo, o cosas por el estilo. Hoy la chica que trabaja en mi casa también me dice, yo no quiero ir a tomar un terreno, no quiero darle ese ejemplo a mi hija. ¿Y cómo solucionar eso? Y otra, o sea, te hago 2 en una porque si no no nos va a alcanzar el tiempo. Y la otra, la izquierda de ustedes está muy vista como muy ideológica. ¿Nunca ven la posibilidad de acercarse a la centroizquierda, es decir, lo que hoy en día sería Margarita Stolbizer, o sectores más de izquierda, y tener por ahí la misma cantidad de diputados electoralmente, pero dentro de una fuerza que sea un poco más homogénea y hacer un poco más de fuerza para algunos temas muy sociales como estos? Bueno, las 2 cuestiones. Primero, en la provincia de Buenos Aires, yo les daba el dato, 950.000 inmuebles vacíos. ¿Eso que ha significado? Un deterioro de la relación salario-metro cuadrado del 40% en la última década. O sea, hoy te sale un 40% más en relación al salario que tenés comprar una vivienda, con lo cual, como decías muy bien, se vuelve casi una quimera. Nosotros presentamos
El último proyecto que presenté, antes de dejarle la banca al compañero que sigue, es un proyecto de reforma urbana y de integración sociourbana de villas y asentamientos. Planteábamos que esos inmuebles vacíos, para todo el que tenga más de 3 propiedades inmuebles, se le cobre una tasa impositiva para de esa forma abaratar los precios de los alquileres y abaratar los precios de los inmuebles. En casi todos los países, menos en este, a la vivienda ociosa se le cobra un impuesto adicional. Menos acá, acá no. Entonces esa es una medida que puede ayudar a abaratar y además debería haber una política de tasa cero, de crédito de tasa cero para la primera vivienda, no para comprarte 20 y después especular, pero sí para la primera vivienda. Hay una parte que, bueno, accedió al plan Procrear, pero son solo 117.000 beneficiarios según la propaganda de Fútbol para Todos. ¿Está bien? Digo, la queda, o sea, tirada más, digamos. Son solo 117.000. El problema es mucho más amplio. Entonces, tenemos los dos niveles. Por un lado, la integración sociourbana de los sectores más carenciados, los que no tienen nada, los que hoy están condenados a vivir en situaciones muy complejas, de los cuales hay dos. El que se puede refaccionar la casa y al que hay que relocalizarlo con su propio consentimiento porque está en esa situación. Así que ahí se puede trabajar, se puede hacer y es un punto que nosotros estamos tomando muy fuerte para que no se naturalice. Y algo que la población tiene que saber, la vivienda digna es un derecho constitucional. Sí. Es un derecho que establece la Constitución reformada de la provincia, así como lo establece la Constitución Nacional, pero más desarrollado todavía hasta el punto en la Constitución Provincial, y se lo niegan. O sea que el que ocupó un terreno para conseguirse una vivienda, no está él violando la ley. Él está haciendo cumplir la ley, porque no tiene otro recurso, ¿se entiende? Sí, pero desde si ya vos que la tenés persona... un terreno que heredaste o lo tenés, como es decir, acá hay mucho barrio humilde. Yo compré acá 10, 15 cuadras de acá en el 76, 77 por ahí, de 19 años. Compré un terreno, andaba de novio, me quería casar en aquel momento. Compré un terreno y no tenía que venir a cuidarlo, nadie me lo iba a ocupar. Bueno, obvio. Y años después lo iba a construir. Hoy en día prácticamente no se puede eso, entonces se perdió la cultura de poder tener las cosas y no tener que ir con una escopeta cuando uno tiene un terreno. Pero por eso hay que hacer, insisto, un plan de obra pública que tenga el centro en dar satisfacción a la demanda de vivienda popular, que además tiene la virtud de darle trabajo a un montón de gente que está desocupada. Ahora, te dije, 7.000 nada más quieren hacer en el presupuesto 2015, es decir que miran para otro lado. Lo segundo, nosotros tenemos una diferencia política con Margarita Stolbizer porque ella, por ejemplo, participa en 8 provincias de coaliciones comunes con el PRO. Y nosotros tenemos una diferencia política, ¿está bien? En ese terreno. Eso no quita que en el Parlamento, en la legislatura, podamos hacer acuerdos con diputados de otros bloques para presentar proyectos que apoyen y que tomemos iniciativas comunes. Lo hemos hecho con gente del FAP o del GEN. Ahora, cuando fue la hora de pelearse con el presupuesto que mandó el gobernador, yo me quedé solito. Voté 1 de 92. Los otros 91 diputados fueron y le votaron a favor. Entonces, si hablamos tanto de cómo está la provincia, la criticamos, pero después a la hora de los bifes, terminamos todo apoyando un presupuesto, insisto, que rebaja la partida de educación, de salud y de desarrollo social en relación a la media de la provincia. Entonces hay que tener una consecuencia en lo que se plantea. Yo creo que por eso es que nosotros estamos teniendo un salto político. En algunas provincias estamos llegando a superar los 2 dígitos. La izquierda empieza a ver visualizada como estrategia de poder. Hemos presentado en provincia de Buenos Aires, y quería dar este dato, 1.500 candidatos, de los cuales 40% son obreros industriales, 300 docentes, luchadores del movimiento de los derechos humanos, estudiantes que organizan los centros y jóvenes que sufren la precarización laboral. Esa es la composición que tenemos en nuestra lista y bueno, y creemos que está expresando una izquierda que está logrando mayor peso sindical, mayor peso entre los estudiantes, más peso social, que se la ve como que es coherente en lo que dice y lo que hace, que no quiere enriquecerse con la función pública. Insisto, nosotros cobramos como docentes, presentamos también el proyecto para que todo funcionario político cobre como un docente. Ahí sí que no nos acompañó nadie. Y que los hijos vayan a la escuela pública. ¿Desde ya? Bueno, pero lo que pasa es que cuando vos tenés funcionarios que están totalmente alejados, y bueno, y es la desidia absoluta y una política de degradación de las condiciones de estudio, de las condiciones de salud o de las condiciones del hábitat en general. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos a los dos, Cristian. Ojalá que les vaya bien, que les vaya lo mejor que se puede en esta elección. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, recordar que es la lista 1A del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Nicolás del Caño, Miriam Bregman, fórmula presidencial. Yo voy con Javier Puque Hermosilla, trabajador de CRAF en la Gobernación. Erika Seidler, intendente Moreno. Muchas gracias. Bueno, seguimos en la continuidad informativa de Canal 6.
Forcam, Avenida Victorica y Acceso Este, Moreno. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro.